Muy buenas tardes, yo quiero comenzar, estoy obligado a hacerlo, gracias, con profunda convicción, el agradecimiento a todos los organizadores. Para mí es la primera vez que estoy en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Me agradezco mucho por la invitación y particularmente a la Facultad de Derecho, al Instituto Electoral del Estado, a la delegación del IFE, a la entidad. Muchas gracias por poder permitirme participar en una reflexión que yo creo que estamos obligados a dar, porque las trascendencias de las propuestas que se han puesto sobre la mesa de una futura reforma político-electoral, pues evidentemente impactan el sistema electoral, no solamente federal, sino también de las entidades federales. Gracias pues por la invitación a esta. Lo primero que yo pondría sobre la mesa es lo siguiente. La propuesta de una nacionalización de las elecciones no es nueva. Es una propuesta que ha estado rondando el ámbito de las reformas electorales desde hace más de 2 décadas. El COSEP, como he escuchado, es uno de los protagonistas primeros o más importantes en distintos procesos de reforma electoral, que no me va a mentir, en todo caso, pero desde 1990, 89-90, la reforma que da origen al Instituto Federal Electoral, que acabará siendo en esa década, la década de los 90, el modelo prototípico en el cual, o a partir del cual, en las 32 entidades federativas se fueron construyendo sistemas electorales, órganos autónomos encargados de la organización, jurisdiccionales encargados de realizar la actuación de los primeros. Desde entonces se planteó la posibilidad de un órgano electoral nacional que se hiciera cargo de las elecciones federales. Tiempo después, en el contexto de la discusión, en el marco de la ley de la reforma del Estado, que antecedió la reforma electoral de 2007, también volvió a plantearse la posibilidad de una nacionalización de las elecciones, de la creación del Instituto Nacional Electoral, y fue esta propuesta respaldada, por cierto, por 6 de los 7 de los 8 partidos políticos con registro, en un foro en Veracruz, encargado en el que se plantearon las propuestas de los partidos políticos, de los distintos partidos políticos, todos, salvo el PAN, propusieron entonces, o plantearon entonces, como parte de la agenda de la reforma 2007, la nacionalización de las elecciones. Y el único partido que no lo hizo en ese momento, el Partido Acción Nacional, lo propuso unos años después, en 2010, en el marco de la discusión de la así llamada reforma política. Es decir, en algún momento, en la última década, todos los partidos políticos tuvieron en mente la idea de nacionalizar los partidos políticos. La reforma de 2007, de hecho, si uno lee con atención la exposición de motivos, al justificar el hecho de que el IFE pueda, vía convenio, los órganos competentes de las entidades federativas, realizar las elecciones locales en dichas entidades, es planteado, es justificado, insisto, en la exposición de motivos de la reforma, como un paso hacia la nacionalización de los procesos. Es decir, la propuesta no es nueva, y es un punto el Parlamento de hacer esta reflexión. Otra cosa es si esto yo no, pero por lo pronto digo, no es la propuesta. El segundo punto que creo que vale la pena discutir es si esta propuesta constituye un atentado o no al federalismo. Parte de la defensa o del argumento que desde la periferia, sin utilizar esta metáfora, se ha planteado frente a estas actitudes de centralización ha sido que se pone en riesgo el pacto federal. Y creo que también aquí, desde un punto de vista estrictamente conceptual, jurídico, hay que hacer algunas reflexiones. Yo, he dicho, no creo que la mejor defensa, digamos, del sistema electoral instancial en ámbitos federales, en ámbitos locales, sea un argumento federalista. Hay casos, hay estados federales en el mundo, como Canadá y Brasil, en donde la organización de las elecciones, tanto federales como locales, corre por cuenta de órganos federales, de órganos de carácter nacional, Elections Canada, Canadá,
y por un lado y el Tribunal Supremo de Elecciones en Brasil. Órganos que son encargados de realizar las elecciones federales, pero también las elecciones locales, municipales y los eventuales referendos que se realizan en esos estados. Pero por el lado contrario tenemos un modelo norteamericano, que también es un estado federal, en donde la organización de las elecciones no corre a cargo de órganos federales. De hecho, la Federal Electoral Commission en realidad es un órgano más de coordinación, no un órgano competencial para organizar elecciones. Si ustedes recuerdan lo ocurrido en las elecciones federales, tendrán claridad respecto a que las elecciones federales son competencia de los órganos locales, en muchas ocasiones incluso municipales. Piensen en las elecciones del año 2000, donde buena parte de la disputa de la primera elección de George Bush tuvo que ver con la manera en la que se organizaban las elecciones en los distintos condados del estado de Florida, y en cada uno de esos condados había mecanismos electorales diferentes. Esto solo para decir algo, digamos, que es un provocador, un punto de partida respecto a este tema, en el sentido de que la organización de las elecciones no es una expresión de soberanía, sino es una expresión estrictamente de una función técnico-operativa. Y por lo tanto, que esto esté concentrado en un órgano nacional o que esté dispersado en órganos locales, no implica una vulneración al federalismo, que es ante todo un modo de organización de competencias que expresan soberanía. Insisto, una cosa es la voluntad popular expresada en los votos, es una expresión de la soberanía popular. Una cosa distinta es la organización de esos procesos electorales, que es una cuestión extremadamente técnica y operativa. Dicho eso, paso al tercer punto, porque no vamos a usar de nada. Es pertinente avanzar hacia un sistema centralizado de organización de las elecciones, eliminar, como plantea la propuesta original del pacto del compromiso del pacto por México, eliminar las estructuras electorales tanto administrativas como jurisdiccionales de los estados para que sean las instancias federales las que pasen a asumir estas competencias. Creo que analizar este tema no puede hacerse sino dando una breve mirada hacia atrás. En México en las últimas 2 décadas hemos organizado sistemas electorales consistentes, locales y federales que han funcionado bien. No se valen las generalizaciones en un sentido, no se valen las generalizaciones en otro, pero en términos generales sí podemos decir que han funcionado bien. Y la prueba más evidente del punto es que la conflictividad política electoral, tanto a nivel federal como a nivel local, ha seguido los cauces institucionales, y esto quiere decir que los sistemas electorales federales y locales han sido causas institucionales que han permitido procesar pacíficamente esa conflictividad política. Por lo tanto, el punto de partida sobre el que creo que hay que reflexionar sobre si vamos a un INE o no es si ha funcionado en el sistema electoral, y creo que nadie puede decir que los sistemas electorales en México, federal y local, no han funcionado, y han funcionado en términos generales. Ahora, la propuesta de nacionalización, particularmente en el último año, ha estado sustentada en torno a 2 premisas. Primera premisa, una cuestión de costo. Se dice que la duplicidad de funciones, de estructuras federales y locales, en realidad implica una duplicidad de costos, y que recurrir a un órgano nacional, un administrativo, o un tribunal nacional que organice las elecciones y que juzgue las elecciones federales y locales, implica un abaratamiento de costos. Y el segundo argumento es un argumento mucho más técnico, digamos que es la captura de los órganos electorales locales por parte de los poderes políticos locales, particularmente de los gobernadores. 2 reflexiones, creo que aquí tenemos cosas para ir discutiendo sobre este punto, una para cada uno de los argumentos. Primero, no está dicho, no está demostrado que la centralización de las elecciones locales en un único órgano nacional necesariamente implica un abaratamiento del costo de las elecciones en el país. Porque en buena medida todo depende de cómo construyamos ese eventual Instituto Nacional de Elecciones.
Si ese Instituto Nacional de Elecciones, porque además aquí el problema que tenemos es que hay una profunda falta de claridad, nadie tiene claridad de qué dice. A veces me llevo a pensar que incluso los mismos autores de la propuesta quienes favorecen esta falta de claridad. Nadie tiene claridad de qué demonios están pensando con un órgano nacional de elecciones. Se dice que sí, desaparecían los órganos locales, pero no sé cómo estaría estructurado este órgano nacional de elecciones. Pongo solamente este ejemplo. Si este órgano nacional de elecciones implica que los consejos locales que hoy se integran en el IFE de cara a cada proceso electoral, con profesionistas que se siguen dedicando a sus funciones, pero que reciben una dieta por parte del órgano electoral federal del IFE, fuera permanente, esto implicaría un costo en estructura, en salarios, en equipo de respaldo muy superior al que hoy tiene el Instituto Federal Electoral y probablemente muy superior al costo que tienen varias entidades de los órganos electorales de los estados. Así que la primera justificación es una justificación falaz porque depende de cómo se esté pensando el Instituto Nacional de Elecciones. Hay quien dice que el órgano nacional de elecciones ahora tendría además estructuras de carácter municipal. Bonita cosa, constituyentes de estructuras municipales de carácter permanente. Eso evidentemente le daría un costo y, digamos, muy superior al que tiene los electorales. Y paso al segundo punto. Dando por bueno, no estoy diciendo que yo la vi, pero, como se dice, suponiendo, sin conceder, que es cierta la captura por los órganos de los gobernadores de los órganos electorales de los estados, pues creo que hay muchas soluciones antes de pensar en la nacionalización de los procesos electorales en un único órgano por estudiar y por estudiar. Si es cierto que los órganos electorales de los estados son vulnerables frente a los poderes políticos locales, pues a lo mejor la solución pasa por blindarlos y fortalecerlos y no necesariamente por sustituir las nacionales. Porque si atendemos lo que pasa en el país, si atendemos a lo que pasa en el país, encontraremos que los órganos electorales de los estados son vulnerables por lo menos por dos cosas. Una, muy sensible y delicada, que son los presupuestos. Justamente ahora le preguntaba al presidente del Consejo del Instituto Electoral del Estado San Luis Potosí si le iba a bastar el presupuesto asignado por el Congreso para este año, para terminar el año. Y entiendo que, como ocurre prácticamente en todas las entidades, varios meses antes de que termine el ejercicio se tienen que ir a las secretarías de finanzas a negociar ampliaciones presupuestarias porque se acabaron el presupuesto que habían asignado. Y por otro lado, en muchos órganos electorales los nombramientos no son transaccionales y no existen garantías en términos del estatuto constitucional de los consejeros de los órganos electorales de los estados que los vuelvan inmunes frente a las presiones del poder político. Hay muchas entidades en donde los nombramientos son nombramientos breves con posibilidad de reelección. En el caso de San Luis Potosí, si no me equivoco, como resultado de la última reforma, la duración de los encargos de los consejeros electorales son 3 años con posibilidad de reelección. Esto, perdónenme, es la peor manera para, digamos, fortalecer y blindar en términos de autonomía a los órganos locales frente a los poderes políticos. Por lo tanto, antes de pensar en un INE, me parece que si aceptamos como incluso este argumento, habría que pensar más bien en una homogeneización a nivel nacional de los mecanismos de blindaje institucional para que estos órganos eventualmente sean efectivamente inmunes frente a la injerencia de los poderes políticos. Si lo aclaro con esta primera que hablar con